Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Hay semanas en las que grabar binarios es una lucha contra los elementos, y esta sin duda ha sido una de esas. Si me escucháis con una voz un poco extraña, no es que haya cambiado de micrófono, es que estoy enfermo. No solamente eso, sino que el episodio que grabé la semana pasada con Antonio Sabán, que vais a escuchar en pocos minutos, pues no tenía la calidad de sonido que necesitábamos por muchísimos problemas, así que hemos tenido que volver a grabar. Pero yo creo que ha merecido la pena, porque hablamos de uno de los temas que más ríos de tinta ha hecho correr esta semana, y es la pantalla del Pixel 2 XL. Vamos a hablar de los nuevos teléfonos de Google, vamos a hablar también de los nuevos teléfonos de Huawei, los que ha presentado esta semana, hablamos del Mate 10 y el Mate 10 Pro, y por supuesto también de la nueva Surface de Microsoft y cuál es un poco su estrategia de cara al futuro. Vamos allá. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí de nuevo en muy poco tiempo. Sí, fue un desastre, lo siento. También culpa mía, ¿eh? O sea, mala. Y no solamente eso, sino que ahora encima de pies grabando con un catarrazo brutal. Pero bueno, eso que me da una voz. No, yo igual. Yo ya sabes que las circunstancias allí en el cuarto aquel, con aquel micro y tal, fue una pena porque yo creo que no queda mal el podcast, pero bueno. Repetimos, y así tenemos más información que ha salido esta semana con lo del Pixel. Sí, lo he pensado, Lo he pensado. O sea, creo que no íbamos mal encaminados la semana pasada, porque Sí. volví a escucharlo, pero sí que ha habido ya cierta información que, bueno, ayuda a poner un más en contexto el tema. Vamos a empezar por ahí, venga. Vamos a, en vez de la semana pasada, cuando grabamos el falso binarios nuestro, empezamos por el Huawei Mate 10, pero yo creo que podemos empezar directamente por el Pixel, dado que esta semana se ha puesto la cosa más interesante. Qué chapuza, ¿no? ¿O no? ¿O te parece bien? Pues sí. O sea, no, la semana pasada empecé diciendo que sí, bueno, en todo momento asumimos que la pantalla era bastante peor que la de la competencia. Sobre eso no tuvimos ninguna duda. También dije que creía que se estaba exagerando. Y justo hace un rato comentaba por Twitter que efectivamente creo que se está exagerando, pese a todas las pruebas que tenemos ya de que sí, de que es un poco chapuza. O bastante chapuza. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido de que ya hay gente hablando de que esto a Google le puede afectar lo mismo que a otras compañías, otros productos muy malos y que deberían dejar de fabricarlo. Y en el sentido, por ejemplo, parece esto el Note 7 y para nada yo creo que sea eso. ¿Qué pasa? Que el cliente a potencia del Pixel sí que es como muy nerd o muy geek, con lo cual esto afecta mucho en que los tres que van a vender pueden dejar de venderlos porque el potencial comprador dice esta pantalla muy mala, cosa que no le preocupa a nadie, al que compra el Pixel si le preocupa, perdón. Entonces, pues es un tema que sí que puede afectar un poco, pero no como para dejar de fabricarlo, retirarlo del mercado, etcétera. Bueno, tendrán que haber un proceso interno y ya veremos. Bueno, yo lo que creo es que ha habido mucha frustración porque el Pixel es un teléfono del público más entusiasta de tecnología, digamos, que siempre ha visto como que el Google llegará, Google va a entrar en el mundo de la telefonía y se lo va a comer a todos porque es Google, porque hasta ahora no estaba haciendo nada serio, pero en cuanto se ponga seria ya veréis. Y entonces, claro, que falle en algo tan evidente, pues ha generado muchísima frustración, ¿no? Es la sensación que tengo yo. Porque como tú dices, no es un fallo tan grande como el del Note, es un fallo, o sea, es un problema gordo. Vamos a hablar, voy a explicar un momentito las dos cosas que han pasado. Lo primero es que había muchas quejas porque el color de la pantalla era muy neutro. Google decidió, por voluntad propia, hacer que la pantalla estuviera en una calibración muy neutra. Y aparte, tenía un modo, digamos, de color más vívido, pero que no era tampoco una barbaridad. O sea, no son los OLED saturados estos que tiene Samsung, que estamos acostumbrados a ver. Y que, joder, como tengo la nariz, pero que tienen como mucho más color y mucho más saturación, ¿no? Y entonces eso ya empezó un poco el follón de la pantalla del Pixel, la pantalla del Pixel. Lo que se ha visto esta semana es que aparte de eso, la pantalla del Pixel tiene problemas de quemado y tiene problemas, pues, en general de reproducción de color, de aberraciones de color en los extremos y demás. O sea, es la típica pantalla OLED que veíamos hace 4 o 5 años en muchos teléfonos que todavía no estaba lista para competir con el LCD, ¿no? Yo creo que el problema que estamos viendo es que la gente un poco esperaba que si Google ahora se iba a tomar por fin Pixel en serio, iba a meterse fuerte en el hardware, iba a demostrar que estaba muy por encima de Samsung, de otros de sus competidores, de iPhone y demás. Y es un poco, yo creo que donde está la frustración. Sí, aquí lo que extraña,
por la parte de Google es que, bueno, llevan usando pantallas OLED varias ya generaciones. Bueno, contamos al Nexus 6P como un Pixel. Y tanto el Nexus 6P, que además era Huawei, que es una marca que no suele usar a OLED, como el Pixel del año pasado llevaban OLEDs y no eran de la mejor calidad, pero no tenían no tenían estos problemas tan graves que estamos viendo. Aquí lo que también es muy interesante es ir a la raíz del problema, que yo lo comentaba en Twitter, y para mí la raíz del problema no es tanto la pantalla en sí como el por qué se elige esa pantalla. O sea, ahora mismo vemos que solo hay una compañía capaz de tener los paneles de más calidad y otra segunda que acaba de llegar, que es Apple, a la que se los va a comprar a la primera. Es decir, Samsung va a vender paneles a Apple. ¿Por qué? Porque Apple habrá pagado mucho dinero por tener asegurado una cantidad de paneles y aún así va a costar producir el iPhone X. Otros no se pueden permitir tener esa calidad en las pantallas. Entonces tienen que recurrir a LG, que es el otro gran fabricante que hay a mucha menor escala de pantallas OLED. El problema es que tenemos pantallas LCD buenísimas y las marcas están ahora mismo en un punto obsesionadas con pasarse al OLED cuando todavía no hay una disponibilidad de OLED tan buena como para cambiar la tecnología. Disponibilidad me refiero no en cuanto a cantidades, sino en cuanto a calidad general del producto. Y ni siquiera yo creo que las ventajas son tan grandes, porque en las últimas generaciones de paneles LCD que estamos viendo, por ejemplo, el iPhone 8 tiene una pantalla que es espectacular, pero en todos los niveles, no tiene nada que envidiar a la OLED. Incluso la OLED que saquen con el X, si no recuerdo mal, cuando estuve probándolos en el evento del iPhone, el OLED tenía unos colores un poco más brillantes, un poco más vivos, pero para nada es una pantalla mucho peor, ni mucho menos. O sea, el LCD es perfecto y podría haber aguantado perfectamente un X con eso. ¿Por qué creo que no lo han hecho? Porque la ventaja del OLED para los fabricantes es que probablemente sea mucho más fina. Y al ser mucho más fina se puede integrar mejor, poner una batería más grande, una serie de ventajas. Pero a nivel de consumo, para empezar, hay un mito muy grande que el OLED consume menos, y es cierto que consume menos en algunas situaciones, pero en otras consume más. Sobre todo cuando estás mostrando fondos blancos, consume más que las LCD, con lo cual en una web y demás estás consumiendo más. Y de cara a la ventaja del usuario, la única que yo espero con OLED ahora en el iPhone es que por la noche cuando leo en el teléfono la retroiluminación del LCD es molesta, mientras que el OLED, si está bien implementado, no tendría por qué serlo. Pero más allá de eso, tampoco creo que sea una cosa, no sé, como que la obsesión por meter OLED la puedo entender. Yo creo que de cara al futuro, la mayoría de los teléfonos, cuando se consiga hacer una fabricación decente de OLED en una producción grande, irán a OLED solamente por la ventaja esa a nivel de simplicidad de manufactura. Pero es verdad que no hacía falta. Y de hecho, lo extraño de todo esto es que el Pixel 2 es OLED. El Pixel 2 es OLED, pero con pantalla fabricada por Samsung. Ah, vale, porque el Pixel 2 no ha dado ningún problema, por ejemplo. Y la de LG tampoco, el V30, por ejemplo, también es OLED, ¿no? Sí, Y no, no ha dado pero ningún justo problema el para LG. V30 sí que ha tenido bastante Ah, problemas con vale. no en cuanto a, por ejemplo, a ángulos y tal, como se ha comentado con el Pixel 2, el XL, pero sí que en cuanto a uniformidad del brillo, parecía una pantalla IPS mala en cuanto a fugas de luz y todo eso. Y sin tener fugas de luz Sí, porque no tiene retroiluminación, como cualquier pantalla OLED. Pero sí, ya, parece que el ya. problema lo está teniendo LG, que ha abierto nuevas fábricas para nuevas generaciones de pantallas OLED, pero que de momento no están funcionando, entonces están tirando quizá de antiguas generaciones. Y claro, el caso es que entre las ventajas que tú has repasado, por ejemplo, de OLED, yo también las pongo muy en duda en el sentido de que hablamos siempre de la última generación, es decir, vamos a ahorrar energía y van a ser más finas, pero siempre hablamos de la última que Samsung tiene disponible. No pensamos en que el OLED que va a haber muy disponible van a ser o pantallas viejas de Samsung o nuevas de LG que ya vemos cómo son. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, que todos los fabricantes accedan a ese OLED no quiere decir que las pantallas van a ser eficientes, ni mucho menos. Eficientes son pues las de Samsung a partir del S6 y tal, y aún así tienen sus problemas, como bien decías, en algunos escenarios. Es decir, que tampoco pensemos que todo el mundo por tener OLED va a abrazar directamente esa ventaja. La ventaja va a ser negro puro y para de contar, porque en muchos casos mala calibración o difícil calibración, muchas unidades defectuosas, etcétera, ¿sabes? Por eso digo, ¿pero qué pasa? Que tú has dicho, la pantalla del iPhone 8 Plus es muy buena. Es muy buena, pero he visto ya muchas reviews en las que dicen pros del iPhone, etcétera, este y este, ¿no? Contra del iPhone, este y este. Y en los contras meten que la pantalla no sea AMOLED. Es decir, que hemos pasado a un punto en el que aunque la pantalla sea IPS buenísima,
dicen que no es AMOLED. Es como si el año que viene Audi saca un coche de 100.000 euros y en las contras pone que no es eléctrico. Como si el coche hubiera dejado de ser bueno porque ahora haya un Tesla muy bueno eléctrico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, no, es completamente cierto. Se ha perdido entre la... Pero por esa idea, ¿no? De que como el OLED es el futuro, todo lo que no lleva OLED está condenado a entrar ya como obsoleto, digamos. Aunque es estúpido. Pero digamos que se ha quedado ya esa imagen de que es el futuro de la pantalla. Y bien puede serlo, si todo se soluciona y todo va hacia adelante. Y a lo mejor dentro de 5 años ya ni nos planteamos esto. Pero ahora mismo no. Y es un poco absurdo porque, de verdad, o sea, llevo un mes con el iPhone 8. Con el 8 Plus. No he visto una pantalla así en mi vida. Bueno, en el iPad Pro de 10,5 de este Y año, que además con también el tiene Trutón y Trutón y tal. demás. Es que es alucinante. Y de hecho el iPad Pro un poco mejor porque tiene el motion este que ajusta un poco el refresco a lo que está en pantalla. Pero es que es espectacular. Yo no quiero un OLED para nada. O sea, lo quiero, ya te digo, pero la única razón que se me ocurre es por la noche, Sí. porque es más fácil leer con el negro puro sin Yo ahí retroiluminación. siento, hombre, cuando... Pero quitando eso... Efectivamente, viendo contenido multimedia por la noche, flipas con una OLED. Y la pones delante de la tele con retroiluminación y dices tú, parece la tele de gama baja, aunque tengas una buena. Pero por lo demás es Ahora eso. tengo una buena. Me ha llegado esta semana una QLED de Samsung para probar. Sí, ¿no? No, sí. Yo Ah, tengo también esa, sí. es genial, eso es brutal. Acabo de poner, tengo que comprarme ahora. El problema es que tengo que ponerme todo en 4K y todo lo que tengo es Full HD. Tengo que comprarme el Apple TV 4K, me lo tengo que comprar ahora. Bueno, Estaba pensando en comprarme la PlayStation 4 Pro para tener también 4K. pero por ejemplo, Netflix sí que o sea, todas las aplicaciones que tiene sí que soportan 4K y va muy bien. O sea, tanto Amazon como Netflix como YouTube. HBO no, pero esas tres las tengo en 4K y marca la Sí, diferencia, ¿eh? lo que voy a hacer ahora es eso, es bajarme la aplicación para la Smart TV en vez de comprarme la Apple TV en la marcha, en la Apple Sí, TV sí, sí, te 4K. lo Me lo recomiendo compraré, porque además va muy, muy bien. pero Va muy bien sí, esta no. generación de teles de Samsung. Ya, pero vamos, me ha dejado, vamos, estoy impresionado pero también porque venía de una de 32 pulgadas que tenía ya 10 años Claro. de edad, con lo cual esto me parece una maravilla. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, ¿crees que va a hacer recall? ¿Qué opciones tiene ahora Google con esto? Porque además, ¿sabes el problema de todo esto? Es que es el único de los teléfonos de Google que iba a llegar a la venta en España. Creo que estamos grabando a martes, creo que este jueves se presentaba con Orange aquí en España y por fin se va a presentar ya el modelo, pero claro, es el único que se va a vender y viene con toda esta duda de que ni siquiera sé si afecta a todas las unidades o solamente a algunas, pero bueno, ya está un poco, ya estás un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? De qué puede pasar. Yo no creo que lo hagan y si lo hacen será pues, como ha sido siempre con el tema OLED. Y no nos han hecho nunca caso. Te ibas a la tienda, decías que esto tenía un fallo y en la tienda te decían que allí no veías nada, que te volvieras para tu casa. Entonces tenías que dar con alguien que entendiera el problema. Se ha hecho tan viral en la prensa, ya digo, exageradamente, que creo que igual sí que hay alguna acción para facilitar el proceso. No de recall total, pero sí de, oye, si tienes algún problema, estamos a tu disposición y te cambiamos la pantalla o te damos terminal nuevo, lo que sea. Pero no creo que llegue al punto de ese, pero es que no tienen opción, o sea, sería dejar de fabricar, pasarse a LCD, que lo veo imposible por el tema del diseño, tema de producción, de tanto los productos. Ahora ponte a nivel también de los componentes, lograr un nuevo acuerdo para todo eso. No, o sea, yo creo que va a seguir tal y como está y harán eso, facilitar el proceso. Y bueno, y en cuanto a lo que ellos pueden hacer ahora mismo con el software, si tienen algo en la mano, por ejemplo, si la queja de la mayoría de gente, y yo creo que eso sí que puede ser lo que afecta un poco más a los usuarios normales, si la queja de la mayoría va a ser el tema de la saturación, pues Google lo único que tiene que hacer es sacar una OTA pequeñita en la que se alteren los valores de un modo nuevo que añadan, que hasta ahora solo era, como has dicho antes, era muy poquito, lo que tocaba era el 10%, pues que toquen eso un poco, que a lo mejor sature un poco más y listo. Y la mayoría de la gente yo creo que va a estar contenta con su terminal, a no ser que tenga, pues eso, manchas, grano, poca uniformidad de brillo, etcétera. Pero yo creo que no va a ir más, no va a ir a más una vez pase este drama de las 2 semanas primeras. No sé, porque lo del burning, por ejemplo, el quemado de la imagen, eso yo creo que va a molestar a muchísima gente. Son Muchísima gente. retenciones, de momento parece que no son quemados, sino que son retenciones. Retención temporal. Sí, que tampoco, o sea, está muy relacionado porque al fin y al cabo el quemado es pues la retención ya de por vida,
pero tampoco se ha visto tantas pruebas ni he visto hablar de eso a tanta gente. Que está claro que sí, no, que a ver, el problema, ya viéndolo en perspectiva, el problema es grande. Pero es grande para una gente porque le ha tocado el Pixel, pero que es lo que hablábamos el otro día, que esto lleva pasando años y años y años. Si le toca a Apple también será muy grande, pero bueno, espérate, como Apple tenga un fallo en la pantalla del X, bueno, se monta la de Dios. Es esto, vamos. le ha pasado ahora a Google y tiene que rezar Samsung porque no le vuelva a tocar en el futuro y dar las gracias porque nadie se haya molestado por esto anteriormente, porque ya decimos que a lo mejor no es la misma gravedad, pero las pantallas del Nexus 6 y la pantalla del Galaxy Nexus, que eran ambas de Samsung, muy, muy terribles, pero muy terribles, diría que bastante peor. Es verdad que hace unos años ya, es verdad que las exigencias eran distintas, pero que nada, que se podían comparar a la pantalla de un iPhone 5 o de un iPhone 4 que eran perfectas para su época y nadie se quejaba. ¿Sabes lo que ya, quiero decir? sí, esto es, pero y todo el también mundo. es un poco, al final lo que haces es evaluar en la curva, ¿no? Eso que como dicen los ingleses. El estándar ahora es diferente del que había hace 5 años, entonces se le exige, y a Google ahora que está sacando estos teléfonos de 1.000 y pico euros, se les exige un estándar diferente, digamos, ¿no? Por eso también pasa, porque es verdad que pantallas malas hay en muchos teléfonos, pero si te cuestan 300 euros es otra cosa, ¿no? Es verdad que Google sí, que quizá esta ha sido la primera. Bueno, el año pasado se sintió menos, pero que esta vez que sí que puede que se haya sentido que no está justificado el nombre Pixel frente a Nexus. O sea, que te están dando a nivel de software muchas ventajas, pero que con esta serie de problemas que está viendo, pues parece que sigue ahí, ¿no? La rémora esa de que llegara un Nexus y todos fueran problemas en el 4, la batería. Ahora parece que todo va más o menos bien, pero que aquí cojear en una cosa tan importante, pues claro, te quita. Además que salta a primera vista, ¿no? Si te gusta el tema de las pantallas y eso. Sí, es un golpe, sobre todo porque la idea que se ha vendido hasta ahora de imagen de Google era por fin se han puesto serias con el tema del hardware. Google es una compañía que entiende de diseño, que puede hacer un producto bonito. Y esto es un golpe a esa tesis, y no solamente eso, sino que creo que también hay un vídeo por ahí que también se dobla el teléfono, por lo visto. Es igual que el Sí, del iPhone. es Muy bastante frágil. débil. Con lo Yo cual. por acabar con este tema, el titular con el que nos tenemos que quedar es que no hay OLED de calidad para todos, y dentro de ese titular, Apple creo que ha invertido 2.000 y pico millones de dólares a partir del año que viene o algo así, para producir a partir del año que viene a LG, no a Samsung. Ajá. Y Google también ha invertido en LG, es decir, que es que no hay más alternativa. Que si ellos han invertido en esa tecnología es porque lo que pueden adquirir en el mercado no tienen la calidad que quieren, y porque no hay producción suficiente, y por otra parte porque Samsung tampoco podrá de momento brindarla, o ellos quieren hacer la suya propia, que también tengo entendido que Apple, no sé si en Taiwán, está abriendo también una planta de OLED o algo así. Estaba empezando a investigar, a hacer investigación y desarrollo en pantallas propias. Sí, bueno, Todo eso estuve leyendo ayer. claro, todo lo que es un componente crítico del teléfono y está en manos de Samsung, pues es problemático. Entonces, es evidente que lo que les interesa es meter dinero a la competencia, a ver si pueden crear algo que, digamos, frene un poco aunque solo sea por poder negociar los términos con Samsung en mejores condiciones, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto puede llevar años, así de sencillo. O sea, puede que no pero que se va a mover, que lo que hay que tener claro es que se va a mover mucho, y que esto volverá a pasar, que nadie se olvide que esto volverá a pasar en tanto en cuanto no hay para todos, y hay fiebre por tener algo que no es tan bueno como el estable y venerado antes IPS LCD, ¿no? Es decir, son muy buenos, hay para todos, pero parece que ya no vende, así que hay que pasar página. Ya, Pues no, nada. además es que ya no se puede dar marcha atrás. Fíjate, de hecho, Apple, conforme ya va avanzando el año y vamos viendo cómo se queda el año, yo creo que el dibujo está muy claro. O sea, al final, Apple ha tenido que lanzar dos teléfonos, el 8 y el X, no porque haya cambiado de estrategia, sino porque no le quedaba otra, no puede tener suficientes unidades de X. Van a lanzar ahora la semana que viene ya la preventa, o esta semana la preventa, y la semana que viene el teléfono, y están hablando de 3 millones de unidades, que es nada para Apple. Entonces, si solamente va a poder hacer 3 millones de unidades del X para el lanzamiento, es un problema gordo. Si los otros eran 8 millones en un fin de semana o 10, Sí, incluso en el llegamos, primer ¿no? fin de semana de lanzamiento y más. O sea, es que al final estos teléfonos, Apple te está vendiendo en trimestres de lanzamiento 70 y pico millones de teléfonos o lo que sea, ¿no? Entonces al final
que tenga una... No podía apostar todo al X porque no iba a tener suficientes unidades, ha tenido que lanzar otro teléfono, es el 8, pero claro, el problema ahora es de imagen, ¿no? Del 8, de cómo vendes el 8 teniendo el X. Entonces un poco esta situación, lo cual es absurdo porque el 8 es un telefonazo increíble, ¿no? Yo creo que conforme se vaya viendo el X, la gente... Ay, joder, mira, aquí llevo el X, el 10. Sí, el otro Antonio, día es dijiste el que 10. le ibas a llamar Ten para no decir, Ah, para no es decir que X. siempre me pasa. Bueno, el 10. Pues, pues el 10, al final la gente se va a dar cuenta de que, hombre, primero, es más difícil de conseguir. Muy probablemente nadie lo pueda, mucha gente no lo pueda conseguir de aquí a diciembre. Y segundo, la alternativa no es tan mala. O sea, al final, lo del reconocimiento facial todavía es un poco experimental. Lo de la ceja con los laterales de pantalla, todavía todas las apps no van a estar actualizadas, a la gente le va a molestar. Al final, yo creo que el 8 va a ser un poco la tabla de salvación para mucha gente en ese sentido, ¿no? Dirán, oye, pues no sé para qué liarme con esto, voy al 8 y ya el año que viene o el siguiente, cuando me toque cambiar el teléfono, ya estará más depurada la línea esta. El 8 incluso el 7, porque mucha gente por lo visto Bueno, sí, está, sí. o sea, ahora mismo está vendiendo más están vendiendo más los 7, 7 y 7 Plus que los 8. Sí, se ha quedado muy Claro, bien de estamos precio. hablando muy bien de precio, un cacharro que sigue siendo potentísimo y muy solvente, muy buena cámara. Es decir, la gente prefiere ahorrar y quizás esperar a una segunda generación también del X ante el poco stock y bueno, y los compromisos con los que llega, ¿no? Sí. Que son algunos. Bueno, hoy empezamos el programa anterior que no salió hablando del Mate 10. Sí, ¿Qué tal? pues parece que bien, o sea, parece que va... Te decía la semana pasada que por qué me preguntabas que por qué lo compraría y yo te respondía que por precio, solo por precio. Es decir, sí, han jugado la carta que tenían que jugar, es decir, no podemos competir, a diferencia de Google. Huawei no quiere vender 2 millones de teléfonos como va a vender Google, Huawei quiere vender mucho, entonces si quieren competir contra Apple y Samsung tienen que jugar la base del precio sí o sí. Que no estoy diciendo que cueste mucho menos fabricarlo y tal, pero no tienen una imagen, no tienen tampoco unos componentes propios como tienen las otras. Así que sí, el motivo para comprar el Mate 10 es el precio. Y yo pienso que sí, que efectivamente no tiene calidad para valer eso. O sea, te vas a las fotos, te vas a la pantalla, te vas a los componentes, el procesador, lo decíamos también, excepto batería y autonomía, y parece que no es tan brillante como apuntaba según los primeros análisis. O sea, que es buena, pero que tampoco son los 2 días estos intensivos o 2 días para un usuario normal y uno muy intensivo. Pues no sé, que muy bien, que están ahí, pero que lo que decía, ¿no? Están como más estancados de lo que se esperaba. Teníamos como un roadmap de en 2 años o en 3 han cogido Apple y Samsung y de momento parece que van un poquito más lentos de lo que cabía esperar. Sí, estuviste probándolo en China, me contaste, ¿no? Sí, probé 10 minutillos, lo que nos dejaron, 10 minutillos Y la cada cámara terminal. no la ves como una opción para... O sea, ¿no la ves buena cámara? Hablamos la semana pasada precisamente del Leica, ¿no? De cómo estás... de que no es mala cámara, pero tampoco justifica llevar el nombre Leica, por así decirlo. Sí, o sea, las cámaras las veo entre comillas de nicho. La parte de Leica. Respondiendo a la parte de Leica, ya hablamos de que Leica no creíamos que hiciera mucho más que certificarlas y aconsejar a nivel de consultoría lo que podría ser una edición y calibración de los tonos de negros y tal, ¿no? Por parte de Huawei Sí, no, sobre las imágenes brutas. eso es. Igual que Calcéis con Nokia en su día. Eso es simplemente un acuerdo de marca. Le compran la marca para poder ponerla en la cámara y como mucho hay un control de calidad. Y en el caso este de Leica parece que también pues un acceso digamos, a cómo hacer una buena fotografía en blanco y negro, ¿no? A un técnico que te viene y te dice, mira, estos valores que sean estos, cuando haces la foto en blanco y negro y que quede esta textura con esta temperatura Sí, de color y ya está. que el ISP, digamos, ajuste de esta manera y no de la otra. Y bueno, y a lo mejor cierto consejo también a la hora de adquirir las lentes, no lo sé. Probablemente no, ni siquiera llegue ahí. Pero bueno, por lo demás, pues hay mucha gente diciendo que en baja luz y tal, muy bien. Yo las fotos que he visto, por ejemplo, en baja luz, un rango dinámico, las típicas farolas muy quemadas, balance de blanco muy cálido, no sé, no me acaba de convencer. Y luego el modo retrato que estoy viendo, veo que ha mejorado respecto a las anteriores generaciones. Bueno, generaciones me refiero a
P9, P10 y Mate 9, pero que, por ejemplo, a nivel de detección de borde, ¿no? De lo que es perfilado y tal, pero que, por ejemplo, lo que es el blur, ¿no? El desenfoque que aplica parece hecho con un filtro regularcillo de Photoshop, ¿sabes lo que te Sí, digo? sí, pero eso le pasa a muchos. Es decir, lo que la gente no acaba de entender del todo del modo retrato del iPhone no es que te hago dos planos y el de atrás te lo desenfoco. No, lleva el desenfoque del iPhone es bastante más complejo que eso y tiene en cuenta muchísimos factores de la escena, de cómo está orientada, de la perspectiva y demás. Con lo cual el efecto que consigues, hombre, no es el de una cámara con una lente de apertura muy grande, pero es muy parecido. Mientras que si lo que te limitas es sacar un poco el fondo del frente y ponerle un filtro de blur básico, pues queda bastante cutre en general. Sobre todo porque deja de ser natural, porque no es que queramos el efecto reflex, queremos simplemente un efecto al que estamos toda la vida acostumbrados. O sea, al que habíamos acostumbrado mucho tiempo. Que hasta ahora no lo hemos pedido a los móviles por por temas de la física, ¿no? Pero que si te lo empiezan a dar y tú lo ves, yo no quiero hacer fotos de modo retrato porque se haya puesto de moda. Yo quiero hacer esas fotos porque es la que siempre he hecho con mi reflex o mi cámara compacta buena, con buena lente. Y ahora mismo puedo hacerlas en el móvil. Pero si la calidad que me está dando es un desenfoque que parece falso, hago la foto normal que igualmente es muy buena, ¿sabes? Sí. O sea, que es la que es la que tienes en un S8, que no es mala, y en la que tienes un iPhone 8 sin doble cámara. Es decir, que tampoco nos volvamos locos a hacer todo como retratos, que parece que vamos a llegar a aplicar los filtros de Instagram, esto como el que Eso estaba de es, moda sí. hace unos años, ¿no? Que dejábamos un puntito en la foto sin desenfocar y quedaba Sí, que bastante cutrecillo. bastante cutre, sí, sí. Pero bueno, no, o sea, globalmente bien, ¿eh? Que la cámara y tal, pues ha mejorado, pero que aquí hay tres reyes ahora mismo, yo siempre digo dos, pero hay tres que son Apple, Samsung y Google, y alcanzar, cada uno por motivos propios, o sea, por sus propios, Samsung porque fabrica los sensores y también, bueno, también monta los de Sony, pero también tiene un hardware muy potente. Apple porque lleva desde el iPhone 4 haciendo los mejores procesadores de imagen sin duda y el mejor procesador de imagen, aunque luego en temas de hardware para mí no esté tan potente en cuanto a sensor y eso. Y luego Google, pues porque en software sí que está. Si Apple ha sido brillante en tema de modo retrato, Google está siendo brillante en tema de rango dinámico con el HDR Plus. Fuera de eso, no cabe esperar. No sé, nadie tiene la capacidad de inversión que tienen esas tres compañías juntas, con lo cual no ver a Huawei ahí no me sorprende, ¿sabes? Ya, ya. O sea, en Apple creo que tiene 800 ingenieros trabajando en la cámara. Samsung y Google, pues también, no sé si tantos, pero invirtiendo muchísimos millones en el tema. Es que contra eso no se puede luchar. O sea, podemos decir, mira, si Xiaomi ha sacado un modo retrato bueno en el último terminal que tiene con 200 euros. Sí, pero lo saca año y medio después, ¿sabes? Sí, y luego Nosotros- no llega a ser tan bueno tampoco, ya, lógico. Efectivamente. O sea, todo esto, pues son cosas que son normales. Es decir, es que no sé, pero como ha pasado en la informática toda la vida, en electrodomésticos, en todo, ¿no? No se puede llegar arriba sin esa inversión. Y aún así yo creo que Huawei la está haciendo, ¿eh? Artículos de Alex y tal que ha sacado a lo largo de estos años que muestran que va por el buen camino. Es decir, se están gastando una millonada en inversión. Pero eso también se ve a largo plazo. Fíjate lo que le costó a Samsung, ¿no? Llegar a lo que ahora consideramos excelente, ¿no? Ya. Ah, bueno, el programa de binario es que nadie ha escuchado y nadie escuchará nunca más que tú y yo. Hablamos también de ZTE y el monstruo que ha presentado esta semana, la semana pasada en Nueva York. Creo que nos lo vamos a saltar en esta reedición porque no tiene sentido ninguno. Es un teléfono que dice que tiene pantalla plegable, pero realmente son dos pantallas que se juntan, digamos, al hacer la bisagra. Y no va muy allá. Pero ya que hacemos una retoma de este programa, lo que sí quería era hablar de Xiaomi, que llega a España. Esta semana lo han Sí. anunciado. ¿Qué te parece? Pues muy bien a priori. Y digo a priori porque a ver con qué llegan. Parece que es la foto que han hecho ya creo que va a estar en Xanadu, ¿no? En el centro comercial de Madrid, ¿no? Sí, Sí, donde empezó Apple también. efectivamente. Y sí, parece que llega con ¿cómo se llama? Redmi 5A o algo así. Es un terminal de gama baja, pero vaya, que lo van a traer de estos que acaban de lanzar ahora. Con lo cual, bueno, es buena señal. Es decir, no van a traer el humidificador y los auriculares, ¿sabes? Pues oye, no veo por qué no, ¿eh? Yo creo que esto No, tendría no, que entrar no. aquí.
quiero decir Ajá. que no lo van a traer, que no va a ser exclusivo eso, sino que Vale, también va a vale. llegar al móvil. Vale, vale. Sí, sí, Pero no, no, imagino que no. también lo venderán, ¿no? Porque esa es parte de la gracia de Xiaomi, que tiene cacharrillos un poco raros. De hecho, yo creo que llegarán más de las otras cosas que de smartphone, por tema patentes y todo eso. Ah, bueno, Es claro, probable claro. que, es probable que llegue más de eso. No sé, la cosa está a ver qué llega de gama alta, a ver qué llega de gama media. Si, por ejemplo, llega el MI A1 este con Android One, que sería muy, muy bueno a nivel de recomendaciones para enterrar un poco a Motorola en ese sentido. Y porque Motorola no se está tomando en serio las actualizaciones, no está lanzando un hardware que tú digas, bueno, están un poco menos rácanos que antes, pero igualmente racaneando mucho y viendo de rentas pasadas. Sí, yo creo Y que Xiaomi, desde que lo compró Lenovo Lenovo. ya se ha ido fuera. O sea, ya está, ya Sí, toda la buena voluntad que tenía de Google de actualizamos nativo, Android puro, sigue, pero como que ya no le ponen tanto interés y ya no es el tipo de teléfono que era antes. no, y ni tiene tanto valor añadido. Que era poco, pero era mucho porque compensaba mucho con software. Ahora, pues eso, tenemos pues Xiaomi con Android One, pues si llega por unos 260, 250, menos no cabe esperar por temas de distribución, patentes, impuestos y tal. Yo creo que vamos, ya en España creo que son el cuarto, quinto fabricante, ¿eh? Y no Sí, vendían todavía, directo. según Kantar, y no vendían todavía directamente. Era todo por importación, tiendas chinas. Bueno, y alguna tienda, algún Carrefour, Fnac y tal sí que vende. Pero vaya, que era todo así muy limitado y sin publi. Sí, no, y lo bueno de esto es que llega ya con una tienda, con lo cual garantía, pero si tienes algún problema tienes dónde ir, luego a ver cómo funciona, pero bueno, ya digamos que ya no tienes la incertidumbre que tenías antes de comprar a una empresa en internet que te la mandaba por correo y no sabías ni de dónde venían. Eso es, bueno, yo creo que va a ser un lanzamiento, además se le va a dar bueno, no van a necesitar publicidad, ¿sabes? Se le va a dar mucha publicidad, entre comillas, desde los medios, porque llevamos mucho tiempo hablando de los chinos, los chinos, los chinos, así que ahora que llegan de verdad, pues hombre, yo creo que mucha gente va a empezar a comprar Xiaomi como marca así de gama media-baja. Quiero 100 euros, que me compro un Xiaomi. O sea, tengo 150 euros, que me compro un Xiaomi. 200, un Xiaomi. Hasta 300, 400 euros lo van a copar, yo Sí. creo. No, y tienen los productos asociados, los que hablamos antes, parece una tontería, pero tienen cosas chulas. Al final, tener una alternativa a GoPro, tener una alternativa a la Rumba, tener una alternativa a muchas cosas, pues está bien tenerlas. Normal. No sé si lo van a tener todo. Por ejemplo, los televisores están bastante bien, los que yo he visto hasta ahora en Xiaomi, pero no sé si lo van a traer o no. O sea, tienen una gama tan grande de productos que es complicado saber qué van a traer y qué no, pero lo que venga yo creo que se va a vender bien, sobre todo por precio y por la garantía de saber que están aquí y que no es una empresa que te lo trae de no se sabe dónde. Tienen de todo. Además, yo creo que pueden hacer, que sí, que pueden hacer daño hasta ahora era todo por importación, sin garantía y tal, y no hacía mucho daño a ciertas marcas, pero por ejemplo Philips, que tiene las bombillas, ¿no? Sí, sí, las bombillas de colores. La Hue, pues yo creo que Xiaomi tiene la no inteligente, en China estamos hablando, precios chinos, las tiene por 8 euros, o sea, la bombilla LED normal, inteligente, pero no RGB, no cambia de color. Sí, La tiene por 8 euros, creo que la otra la tiene por 17 y para las Philips te tienes que ir no sé si son 3 a lo mejor por 100 euros o 2 por 100 sí, es euros o una, no sé. bastante más caro. Son muy caros, entonces la gente tampoco le importa tanto la calidad No, cuando porque no vea que la compras para decorar, no para iluminar, con lo cual, aunque mientras haga el efecto de cambiar de color, que es lo que te interesa, te da un poco Pero igual, ¿no? también tienen integración con notificaciones, con if y todas estas cosas. O sea que tanto eso como las básculas, como la rumba, que eso, que en vez de 400 te gastes 250 o 300 o 500, ¿no? Que puede valer la rumba, me refiero. En fin, tienen una gama eso, tan amplia que puede hacer daño a fabricantes especializados en ciertos nichos porque la gente diga, vale, no es tan bueno como la marca de referencia, pero me vale, ¿no? Que es como lo que pasa un poco con Thermomix a veces, ¿no? Que la Thermomix está muy bien, pero vale creo que ya son 1.100 o 1.200 euros. Sí, Entonces, tienes robots mucho más baratos. pues te saca el Lidl la suya, que es una copia descarada, el Lidl o Aldi, creo que el Lidl, te sacan la suya por 250 y todo el mundo la compra y están contentísimos, ¿sabes? Ya. Pues esto es lo mismo. Y además no tiene mal diseño los Xiaomi. Al final es un diseño simplón, pero es efectivo, ¿no? Es el como muy Apple de la época iPod, ¿no? Blanquito, Sí, limpio de líneas y demás. al final lo que más le resta es como a, como a Huawei, o sea, lo que más le resta es la capa por ser muy asiática, muy centrada en colorines y tal. Pero bueno, No, pero mira, si van con Android One,
claro, eso iba a decir, el tema de Android One, pues es el primer paso hacia atraer a mucha gente. Ya. Mm. ¿Qué nos queda? Surface, que no pudimos hablar Sí. la última vez, se nos pasó. Aquí sí que estamos frescos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? El Surface Book Pues, nuevo. pues molan, o sea, molan en la línea de los anteriores, es decir, idea guay, diseño un poco más, no sé, más carente de precisión, ¿no? Parece que es como algo hecho, que está muy bien hecho, pero algo que parece que está como a medio acabar, que era más un prototipo que otra cosa en cuanto a la bisagra, el cómo Sí. cierra y todo eso. Ahora, le reconozco que lo que han metido en ese espacio, pues, hombre, no sé a nivel de ingeniería cómo están hoy las cosas, pero parece una obra bastante guay de ingeniería, sí. Está O sea, muy lo que bien. es. A mí el miedo que me da es que siempre tengo la sensación de que van a cerrar el chiringuito. O sea, que al final Satya Nadella va a decir, oye, que muy bien, que esto está yendo muy bien, pero esto es el negocio de Microsoft ahora es la nube y esto no tiene sentido ninguno, pues un tema de imagen pura, pura y dura. Y es que ni Y siquiera está yendo tan bien, ¿no? bueno, la Surface Tablet normal está mejor. La Surface Studio esta que sacaron de 24 pulgadas, que todo el mundo dijo, esto es por la razón por la que el Mac está muerto y el iMac Sí. va a morir, y al final no se la ha comprado ni Dios porque cuesta una barbaridad de dinero y es una herramienta muy profesional y los profesionales ya tienen otras formas de trabajar. Y, y este Surface Book, que esta es la segunda versión, pero ya había uno, digamos, y es un ordenador súper potente, pero súper caro también y pesado. O sea, al final es un tema de que la única que parece que está funcionando un poco bien es la Surface, la tableta Surface Pro. La Pro. Ya Sí, la está, Pro ¿no? normal. La Pro, no, de hecho ya no hay Surface normales, solamente Surface Pro, pues Surface Pro 4 es la que tienen ahora. Y es un poco la que tira del resto. Pero es un ejercicio de imagen y marketing, con lo cual tampoco importa mucho. Y tampoco es que están perdiendo por cada unidad vendida. Si ajustan bien el inventario, yo creo que aguantan, porque total, aunque vendan 4, lo están vendiendo a unos precios que recuperan dinero bien. Y no sé, son productos buenos. La sensación que tengo es esa, que es el producto que todo el mundo demanda a Apple, pero Apple no fabrica. Y entonces lo fabrica Microsoft y todo el mundo dice, ¿ves? Apple se va a morir porque ahora es Microsoft que esto. Luego al final no se lo Sí. compra nadie y Apple dice, ¿ves? ¿Por qué lo fabricamos? Porque no se interesa en el fondo. Así de claro. No. O sea, al final es que la Surface grande es una maravilla. O sea, lo es y dices, Dios mío, es el ordenador del futuro. Pero luego lo empiezas a pensar y de quién se ha comprado esto y por qué. Poquísima gente. Porque Sí, es o sea, eso, es tienes súper ahí. específico. Es justo lo que dices, ¿no? Es como el iPad con OS X que queremos desde 2010, el MacBook Pro táctil que no sé qué, el iMac rediseñado. Sí, yo lo que pasa que veo es eso, que si realmente quisieran triunfar, pues la lección de los smartphones es muy clara, y no lo digo por Windows Phone, sino por el tema precio estoy hablando, ¿no? O sea, tienes a Apple ahí que puede poner precios muy altos y va a seguir vendiendo, pero luego al resto de compañías tienen que jugar la carrera hacia el abismo, ¿no? Es decir, como no bajemos precio en smartphones, ¿no? Samsung te saca el Note a 1000, pero ya lo tienes por 800 en algunos sitios. Ya. Surface tampoco baja de precio, entonces estamos hablando de que los precios son a lo mejor en hardware equivalente, son 100 euros más baratos que en Apple, pues ahí no te vas a comer mucho tampoco en el mercado universitario y tal. No, el mercado universitario el Surface Book este ni lo toca, evidentemente. Tienen el otro, tienen el Sí, no, Surface ese no, que sacaron. hablaba Pero así en general, ¿no? El laptop. el laptop ese no Pero va a ningún lado tampoco. No, no sea caro para eso. yo sí que Pero veo, creo que te lo dije el otro día, así al final cuando dijimos que, que faltaba este tema, que bueno, en tema creatividad, sí que yo creo que al ser táctil, tener tan buena precisión también con el Surface Pen y tal, y ser totalmente abatible, sí que no tienes que estar comprando, al menos para principiantes, no tienes que estar comprando una Wacom de las baratas pequeñitas y tal, sino que tienes ahí ya el ordenador, lo puedes enchufar a una pantalla y tienes ahí, bueno, la herramienta ya sobre la que pintar en Photoshop, Illustrator o cualquier la aplicación que uses de ilustración, ¿no? Y la creo que eso teoría, sí es la un teoría mercado. es esa. Pero luego en la práctica yo no lo veo. O sea, no veo a los diseñadores saltando sobre la marcha sobre este tipo de ordenadores. Lo que veo es a mucha gente comprándose una Wacom y un Mac. Entonces, sí, amenazan con que lo van a dejar de hacer y se van a comprar la Surface, pero a la hora de la verdad no lo hacen. Con lo cual es un poco complejo. No sé, no lo acabo de entender del todo. Igual pasó con el iPad Pro. Recuerdo cuando salió el iPad Pro y era como, bueno, ahora ya verás y la gente va a empezar a trabajar en esto. Y dice, bueno, Mm. vamos a ver, al final el software no ha acompañado, entonces sí, algunos lo usan y han empezado a trabajar con el iPad Pro como herramienta de diseño o un profesional, pero en general se sigue usando mucha Wacom
pegada a un Mac o pegada a un Sí, PC sí, de mira, Dell o... un tío mío sí que tiene el iPad Pro y ha ilustrado un libro entero con el, Sí, con no, el. O sea, tiene también la Wacom y todo, ¿eh? sí. Tiene la Wacom grande, la de creo que son 27 pulgadas. Ajá. Y nada, como él acababa de trabajar y se tomaba, bueno, la parte del libro era trabajo, pero que era también en plan hobby. Entonces estaba viendo la tele y estaba dibujando con el iPad en el sofá. Y lo ha ilustrado todo con el Illustrator este reducido que hay para iPad, que al fin y al cabo te da el vectorial y tal, y luego lo llevaba al Mac y ahí ya lo maquetaba y tal. O sea que, y dice él que sí, que muy contento, que como sustituto en precisión y tal, que le sirve de sobra, ¿sabes? Sí, Pero no, claro, sí, para sí. mucha gente le sirve, pero es eso, la aplicación que tienen es una versión reducida de la otra, no es un traslado directo, ¿no? Y el caso del Microsoft, del estudio, del Surface Studio, de estos, pues sí tienes la aplicación completa, pero por alguna razón no acaba de encajar en la forma de trabajar de la gente. No entiendo muy bien por qué, Sí. pero ya deberíamos haber visto un cambio en si realmente funciona y si realmente esto es una solución que los profesionales, como muchos dijeron en su momento, va a encantarles, ya lo habríamos visto y no está funcionando en esa dimensión. Con lo cual, algo no acaba de encajar ahí. Que no son malos ordenadores. El Surface este me parece impresionante la potencia que tiene. Lo único que me parece es que queda un poco gris la actualización porque... am, no sé si porque no se ha anunciado así como muy a bombo y platillo, porque no deja de ser una subida de procesador y de tarjeta gráfica de un modelo ya existente. Hay cosas buenas. Han pasado el de 15 pulgadas, que yo creo que era algo que les hacía falta. Y el de 13 ahora ya no tiene por qué llevar ventilador. Si coges la opción más baja, la pantalla no lleva ventilador, era un poco de los problemas que tenían los Facebook originales, que cuando quitabas la pantalla, vale, tenías una tableta, pero era una tableta pesada y con un ventilador, que es horroroso. Sí, bueno, yo ahí, a eso también lo hablamos en verano, no sé si recuerdas, que también la parte del ventilador tenía su problema, ¿eh? Para tareas muy intensas, yo probé la Surface Pro sin ventilador y el Huawei MateBook también sin ventilador y cuando le das mucha caña se nota cómo baja la frecuencia, ¿sabes? Sí, Es decir, no, sí, tienen que bajar a 7 voltios, o sea, no aguantan porque 12, pero... claro, es que no hay por dónde, o sea, si no tienes ventilador y la refrigeración pasiva no es tan buena, pues claro, que no hay por dónde cogerlo. Me refiero que cuando comparan con portátiles el doble de potente que Apple, que aparte que no es mentira, luego no te cuentan que el doble de potente si lo fuera durante 10 minutos, ¿sabes? Sí, sí, pero eso pasa en general en muchísimos de estos sistemas que está construido sobre arquitectura de Intel, pero sin ventilador, versus los que están construidos con arquitectura ARM, que es que en cuanto tiene un poquito de carga, tiene que bajar el voltaje y baja el rendimiento una barbaridad. Y luego en el modelo de 15, por ejemplo, que también dicen que es muy potente y tal, los procesadores que montan siguen siendo los de 15-20 vatios, no los quad-core. Eso sí, que- ¿ves? Eso me sorprendió muchísimo porque el MacBook Pro tiene el de 40, ¿no? El De 45, 45, sí. 45 Y vatios. son Es una mucho más barbaridad. potentes, o sea, Sí, sí. son Sí, sí, mucho más cercanos a los de escritorio, o sea que tampoco no. es una locura. Pero y es verdad que me sorprendió mucho que el de 15 no llevara el de 45, porque al fin y al cabo es si quieres hacer trabajo profesional, el de 25 se te va a quedar, el de 20 se te va a quedar un poco corto. 20 o A ver, 25, ahora no sé cuánto es. suele ser de 15 a 20, pero a 15. ver, que estamos hablando de que es que, claro, es que es una pantalla, es que es muy, o Sí, sea, en ese sentido es impresionante, y ya, lo que pero lo que ahí es lleva el donde, teclado es la ahí es tarjeta donde te gráfica. viene el tema del trade-off, ¿no? Es como tienes que poner el procesador en la parte de la pantalla porque quieres que se separe como una tableta, ya no puedes poner ciertas cosas. Entonces ahí es donde está la gracia de por qué se hace de una forma Apple y lo hace de una forma Microsoft. Bueno, porque hacerlo de la forma Microsoft tienes esta desventaja. Tienes otras ventajas, como el hecho que te puedes llevar la pantalla y trabajar como una tableta. Pero son decisiones que hay que tomar y se toman de forma diferente en diferentes empresas. Sí, luego tiene el tema de las tarjetas gráficas, sí que son más, Más potentes, sí. más potentes, bastante más potentes que las que tienen, más para jugones, para las Sí. 1050 y 1060 y para temas de vídeo y tal. En ese sentido, yo creo que es un buen producto, pero que no se acaba de encontrar, que no acaba de apostar todo lo que tendría que apostar si quisiera desbancar a Apple y sobre todo si quisiera traer por precio, porque al final el handicap sigue siendo Windows para mucha gente. Si tú no das mucho más valor añadido a esa propuesta, pues la gente va a seguir con su MacBook de toda la vida y se planteará comprarse un iPad o algo así para el resto de cosas que decía. Ah. Y bueno, y tiene USB-C. Y tiene USB-C, que es verdad, lo tenía aquí apuntado, es el Ah, último punto. Estaba justo leyendo antes
cuando me has dicho que a la hora y tal, digo, bueno, voy a buscar lo del USB-C porque no recordaba exactamente la historia y sí, al final sí, era como lo recordaba. Nada, la gente de Microsoft diciendo que sí, que se quería solo para carga, que para eso ya tenían el puerto bueno, también diciendo que era un puerto que la gente todavía no sabía usar, que tendrían que esperar para ver cómo evolucionaba el mercado de los cables y tal. Y digo, joder, pues había esperado desde mayo, ¿sabes? O sea, ya el mercado se ha aclarado completamente. Ya Ahora está sí es el todo, momento. ya está todo meridiano, ya es el momento. Joder, es que... Sí, es que han sido 3 meses y ahora han dado la base atrás. Pero esto se veía venir. O sea, al final es como lo del puerto de auriculares. Es como, puedes quejarte todo lo que quieras, pero esto se va y al final en 2 años vas a estar mirando hacia atrás diciendo qué tontería estar intentando justificarlo cuando ya estaba claro que se iba a ir. Y el USB-C yo entiendo que es frustrante, sobre todo en los Mac, en los MacBook Pro y en los Mac, todavía, los MacBook todavía tienen, sobre todo el MacBook que solo tiene uno, USB-C todavía no está ahí, todavía no es el estándar que debería ser, pero es evidente que es el futuro y hay que ir hacia allí y solamente se puede ir hacia allí empezando a ponerlos. En el caso este es que además no entiendo por qué, o sea, han puesto un USB-C pero no es Thunderbolt 3. Con lo cual no puedes te enchufar vuelves a quedar GPU como a la mitad, externa no ni puedes nada, enchufarle claro. exacto, el monitor, te vuelves a quedar como a la mitad pero ¿qué te cuesta ponerle ya el Thunderbolt 3 y ya está? Y se acabó, no pasa nada. Yo creo que este caso es que igual ha sido con prisa, ¿saben? Tampoco tenían muy pensado el meterlo y lo han hecho sin contar con la placa, ¿no? Una placa nueva que Eso sí puede permitiera... ser, que no tienen la placa preparada con Thunderbolt 3 y todavía tienen que ver cómo lo integran. De hecho, yo entiendo que para ellos es un problema ahora, porque es como, bueno, es un USB-C, pero no piensas que lo vas a poder cargar por ahí, porque no se puede cargar el ordenador por el USB-C, hay que cargarlo por el puerto propietario de la Surface. Tienen todos Y el estos magnético. problemas que no hay forma de solucionar, salvo que hagas como Apple, que es una limpia completa y digas, no, a partir de ahora solo USB-C y se acabó. Pero claro, eso también tienes el inconveniente de alienar a muchísima gente. No sé, yo aunque hay un lío enorme y lo entiendo, ya no solo porque haya un puerto, sino aunque tengas 20. eh, el tema de los adaptadores, dongles y tal, yo este verano tuve una situación que fue quedarme sin batería, llevaba el de Huawei, el MateBook, Mm. y que eran 2 puertos creo. Sí, es como el MacBook en diseño, pero con 2 puertos. Bueno, pues me quedé sin batería y tenía una batería externa. Y digo, bueno, pues vamos a probar a ver si esto hace algo. Lo necesitaba para trabajar. Y en 15 minutos tenía carga suficiente como para ponerme a trabajar y seguir trabajando mucho tiempo con la externa. O sea, Sí, solo ya, por eso claro, para si mí eso ya el no. USB-C supera todo lo anterior. Claro, si tiene muchísimas aplicaciones, está muy bien, o sea, la idea es buena. Hay muchísimas cosas que tienen que implementarse y que va a ser complicado implementar bien, entre otras cosas porque como es un único puerto para todo, ahora los dispositivos tienen que negociar entre ellos y que tu ordenador no decida cargar la batería en vez de al revés. Y este tipo de problemas que estamos teniendo, creo que con la Nintendo Switch, ¿no? Que le conectas una batería y empieza a cargar la batería en vez de la Nintendo. Pero son cosas que hay que ir solucionando poco a poco y probablemente haya falta pues un segundo estándar o un USB 3.1, lo que sea. Pero que esto es el futuro y vamos hacia ahí, sin duda alguna. Con lo cual, yo lo único que he hecho en falta en el caso de Apple, que es el que toco más porque es mi ordenador, es que el MacBook solo tenga uno me parece un poco limitado. Y de hecho que el MacBook Pro más básico tenga dos también. O sea, ya que vas a poner, pon Sí, cuatro. pero Seis. en el de 2 es un tema también lo que hablábamos de ahora aquí, es un tema de la placa, de que Sí, la no, placa sí, no al final, soporta... eso es, al final es también donde está la tecnología, hasta donde puede llegar en ese momento, en esos tamaños, ¿no? Pero bueno, claro, tienes que tomar unas decisiones sobre el tamaño del portátil y demás, y el consumo. Pero no sé, yo tengo la sensación de que como mínimo dos, es lo mínimo que se le puede pedir a un ordenador, son dos puertos. Sí, dos y ya veremos cómo acaba la cosa inalámbrica, pero de momento Bueno, sí. solo al menos dos y el de carga o algo así, ¿no? Eso Bueno, es. porque el de carga al final... Dos pensando que ya no conectas tantas cosas, vale, de acuerdo, inalámbrico, pero por lo menos que algo se esté cargando a la vez que necesitas conectar otra cosa, sí suele pasar. Y en ese tipo de escenarios, no tener dos es un problema. Ahora, por ejemplo, estoy grabando este podcast con un micrófono USB que va conectado por el dongle USB-C. Y entonces ya no estoy cargando el ordenador al mismo tiempo, estoy grabando con el MacBook en vez de con el iPad porque está dando problemas la aplicación que estoy usando en el iPad. Pero estoy todavía intentando ver cómo soluciono el tema de grabar el podcast desde iOS solamente, que lo he conseguido hacer en un par de ocasiones, pero no acabo de conseguir buen sonido, con lo cual El estoy tema sigue todavía... siendo las pistas, ¿no? Que no separar las pistas y tal, ¿no? O Bueno, el sea, problema sigue siendo que Apple no permite usar grabar dos canales simultáneos, sí. con lo cual Skype no tiene, primero, no permite grabar llamadas y grabar, o sea,
programas como Skype no tienen función de grabar la conversación. Y entonces tienes que irte a programas de voz IP específicos. Yo estaba usando estos dos últimos episodios anteriores a este. He usado Ringer, que es una aplicación que puedes instalar y llamas y te graba la conversación separada a los dos canales para poder editar luego. Pero, por ejemplo, ahora estoy grabando y me he sonado 5 veces la nariz, el catarro que tengo, y lo quitaré. Esto no va a salir en el podcast, evidentemente. Pero para eso necesito tener los canales separados. Y esto lo soluciona, pero me estaba dando problemas. En el de Carolina, por ejemplo, había veces que mi voz, la voz de Carolina se apagaba mucho cuando estaba la mía. Había un par de efectos raros de sonido que no acabo de entender si son del iPad, si son de Ringer o si son del micrófono mío, porque el micrófono mío también puede estar dando algún problema. Con lo cual estoy intentando hacer un poco de debugging con cada programa de binarios, saber cómo puedo solucionarlo bien y intentar tener un workflow decente. Sí, porque es de las pocas cosas que te atan ya al Mac, ¿no? Es lo único prácticamente, porque, bueno, lo otro sería edición fotográfica, pero justo esta semana Adobe ha lanzado lo del nuevo plan del Lightroom CC, que ya permite subir las fotos en RAW a la nube y editarlas y que estén sincronizadas, y ya puedes editar desde el iPad también con la foto en RAW en la nube, con lo cual voy a empezar a pasar todo el flujo de trabajo a esa opción. Y estoy esperando a que Apple también, la aplicación de fotografía en iOS, sea tan avanzada como la aplicación de fotografía en el Mac. Porque ahora fotos para Mac tienes muchísimos filtros, muchísimas herramientas que no tienes en fotos para iOS inexplicablemente. No entiendo por qué, pero ¿cómo es? Sí, que sea un poco más aperture, ¿no? Que antes. Sí. Es que tiene lo de la opción de color, luz y blanco y negro. Luego puedes, dentro de cada una de esas puedes tocar muchas cosas, subir las sombras, subir las luces, lo que sea, pero son esas 3 cosas solo, mientras que en el Mac hablas de herramienta de fotografía y puedes desde poner un pincel para quitar defectos en las fotos hasta lo que quieras. Hay millones de opciones, ¿no? De corrección de lente, muchísimas cosas que no entiendo por qué si lo tienen ya en uno no lo pueden poner en el otro, sería lo lógico, pero por alguna razón iOS sigue siendo un poquito atrás, con lo cual fotografía y podcast es lo único que me queda en el Mac como trabajo. Pero ya te digo, o sea, los últimos 2 episodios de binarios los he hecho en el iPad, no son perfectos, tienen fallos y también lo tendrá porque estoy todavía probando cosas, pero yo creo que en razonablemente a lo largo de este año ya tendré un flujo de trabajo que me permite trabajar desde el iPad solamente, que es lo que quiero. Muy bien, muy bien. En fin. Bueno, Antonio, muchas gracias por grabar de nuevo binarios. A ti, Ángel. Tienes el honor de haber grabado el mismo episodio de binarios 2 veces. Es el primero. Sí, ¿he sido el único? Creo recordar que en la primera temporada me pasó también, puede ser. No recuerdo ahora. Puede que haya alguien más, pero creo que ahora mismo de lo que puedo recordar es el primero, sí. Muy bien, pues a ver si no es una tercera. Exacto. Bueno, Antonio Sabat, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues me pueden leer en Hipertextual y me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, es @ansamor. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, Ángel. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí el Binarios de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en las páginas web del mundo o en Twitter en @AngelJiménez. Os recuerdo también que Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcasts independientes en español. Si queréis escuchar más programas que forman parte de la comunidad, podéis hacerlo en www.cuonda.com. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.